Buenas tardes, niños. El día de hoy vamos a empezar nuestro tema, pero antes vamos a hacer una pequeña oración para darle gracias a Dios por la vida, por esta semana que nos dio, por lo que pudimos disfrutar a nuestros papás, por lo que estamos bien. Espero que todos estén muy bien. Vamos a empezar, le vamos a decir: te damos gracias, Papá Dios, por este día tan hermoso que nos das. Gracias, Señor, por la comida, por el alimento que pones en nuestra mesa. Te damos gracias por el sol, por la luna, las estrellas que nos rodean. Y sobre todo te damos gracias, Señor, porque nuestros padres están con vida y están aquí con nosotros. Gracias te damos, Señor Jesús, también por nuestros abuelitos, por todos los que viven en nuestra casa. Esperamos, Señor Jesús, que tú nos sigas protegiendo y dando tus bendiciones, porque tú eres nuestro Señor, Padre, y nos amas tanto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Trajes brillantes, poder alucinante, a veces llega Batman o Superman. Salvan a todos con trucos asombrosos y luchan todo el día contra el mal. Héroes de papel, pero yo prefiero tener a Dios primero, su Espíritu Santo que mora en mí, porque con su fuerza no hay nada que me venza. Él me da la gracia, me hace vivir. Héroe quiero ser, con la fuerza de Sansón, con la astucia de José, tan valiente como el rey David, sabio como Salomón, con la fe de Moisés, ser un héroe y luchar para ti, Señor. Con la fuerza de Sansón, con la astucia de José, tan valiente como el rey David, sabio como Salomón, con la fe de Moisés, ser un héroe y luchar para ti, Señor, ser un héroe por ti. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, sean bienvenidos a una clase más de catecismo. El día de hoy vamos a darnos la oportunidad de reflexionar acerca de unas personas muy importantes para el pueblo de Israel. Estamos hablando de los jueces. Los jueces de Israel son personas que guiaron al pueblo durante la etapa después de que conquistaron la tierra prometida. ¿Te acuerdas? Estamos viendo qué fue pasando con ese pueblo maravilloso escogido por Dios. Bueno, el pueblo de Israel necesitaba líderes que los guiaran y les mostraran una forma de hacer mejor las cosas, cómo organizarse y cómo ser fieles a Dios. Esto es muy importante. Cómo organizarse y cómo ser fieles a Dios. Por eso surgen los jueces de Israel. ¿Sale? En el pueblo de Israel hubo buenos líderes, capaces de poner su inteligencia y lo que eran al servicio de los demás. Estos eran los jueces. ¿Ok? A estas personas se les dio autoridad para dirigir al grupo, pues de lo contrario, los israelitas no hubieran podido establecerse en Canaán. Recuerda que era un grupo muy numeroso. El pueblo de Israel había crecido muchísimo y necesitaban quien los liderara. Recuerda que para este momento, tanto Moisés como Josué ya no estaban, entonces necesitaban nuevos líderes. Cuando murió Josué, justo lo que te decía, los israelitas abandonaron a Dios. Fíjate, no duraron nada sin un líder y empezaron a dar culto a los dioses de los países vecinos. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí las pirámides de Teotihuacán. Imagínate, si no tuviéramos sacerdotes, nosotros creeríamos en Huitzilopochtli o Quetzalcóatl o Tlaloc. No, nosotros sabemos que tenemos que creer en el verdadero Dios de dioses, en el Rey de Reyes, en Jesucristo nuestro Señor. Los jueces eran personas que todo el pueblo respetaba, admiraba y seguía. No eran cualquier persona, no. Eran personas muy sabias. Gobernaron y salvaron al pueblo en los momentos de peligro, y además ayudaron a los israelitas a volver a Dios.
en la historia de Israel, Dios fue suscitando, fue permitiendo, fue dando a conocer varios jueces. Entre ellos están Débora, Gedeón, Sansón y Samuel. Vamos a ver un poquito más acerca de cada uno de ellos. ¿Te parece? Muy bien. Veamos qué sabemos sobre Débora. Débora era una mujer excepcional, que hablaba con Dios mediante la oración y estaba llena de su sabiduría, por lo cual tenía capacidad para resolver pleitos y disgustos. Era además una mujer valiente y llena de fe y esperanza en Dios. Débora además era una profetisa que estaba casada con Lapidot y actuaba como juez de Israel. Débora dirigió la estrategia de la campaña de Barak para luchar contra el ejército del rey Yabín. Mandó reunir 10,000 hombres en el monte Tabor. El monte Tabor, ¿te acuerdas que este era el monte de Dios? Porque Dios los entregaría a sus enemigos. Cuando les vencieron, Débora y Barak entonaron un cántico de alabanza al Señor Dios de Israel, pues los había liberado. Recuerda, la guerra es algo terrible, es el peor castigo que puede recaer sobre un pueblo, y fue Débora quien precisamente defendió a Israel de este tormento. ¿Qué te pareció la historia de Débora? ¿Verdad que es impresionante? Ahora te voy a contar acerca de otro juez de Israel. Se llamaba Gedeón. Mira. Ahora escuchemos la historia de Gedeón en la tierra prometida. Una vez establecido en Canaán, Israel se vio en un doble peligro. Por un lado, la tentación de ser unos idólatras y volver a construir becerros de oro y cosas de esas raras. Y el otro, ser sometido por los filisteos, que eran un pueblo que estaban cerca de ellos. Sin embargo, pasaron en la región 40 años llenos de paz, hasta que de nuevo la gente, olvidándose de Dios, fue sometida, pero esta vez por los madianitas. Para que Israel volviera a ser un pueblo agradable a los ojos del Señor, Él mismo envió un ángel a visitar a Gedeón, una tarde en que éste estaba cultivando el trigo. Aquel lugar fue llamado El Señor es la Paz, y fue ahí donde Dios dispuso nuevamente liberar al pueblo de Israel. Gedeón entonces reunió más de 3,000 hombres, pero viendo que eran demasiados, el Señor le dijo: llévalos a tomar agua al río, y aparta a aquellos que beban en sus manos, de aquellos que se arrodillen para beberla. Obedeciendo las palabras de Dios Padre, Gedeón apartó a unos de otros, y resultó que los que bebieron de sus manos no pasaban de 300 hombres. Aunque en apariencia eran pocos, realmente no era así, pues Gedeón obró inteligentemente, repartiéndoles trompetas de cuerno de carnero y vasijas con antorchas, y dividiéndolos en 3 grupos, de 100 hombres cada uno, que a la mitad de la noche rodearon silenciosos el adormecido campamento madianita. Estando todos en su vez dispuestos, a una sola voz gritaron: «¡La espada del Señor es Gedeón!», y luego rompieron las vasijas, tomaron sus antorchas y muy fuertemente comenzaron a tocar las trompetas, logrando de este modo confundir a los madianitas, a tal punto que empezaron a pelear entre ellos y huyeron sin pensar lejos de aquel lugar. Mientras Gedeón vivió, hubo paz en la región durante otros 40 años. Fíjate, es importante tener fe en Dios, siempre en todo lo que hagas, aunque no puedas conocerlo por tu propia cuenta ni analizar el problema del dolor y el sufrimiento que te rodea. Pero, y esto es muy importante que lo recuerdes, si el Señor está con nosotros, ¿por qué hay tantas desgracias? Por la fe, dice San Pablo, refiriéndose a los jueces, quienes conquistaron países, impartieron justicia y recibieron lo que Dios había prometido, siempre y cuando tuvieran fe. ¿A poco no es impresionante? Cada uno de estos personajes fue haciendo algo muy importante por el pueblo de Israel, y es por eso que hoy nosotros los recordamos con mucho respeto. Es gracias a los jueces de Israel que hoy nosotros tenemos nuestra fe cristiana, pues ellos mantuvieron la del pueblo israelita. Otro de los jueces muy importantes que tenemos que ver es alguien que seguramente ya conoces. Hay incluso una canción que nos habló de él. Vamos a ver quién es. Los madianitas no fueron los únicos con los que el pueblo de Israel tuvo que luchar. Pues cada vez que vencían en una nueva batalla, volvía a ellos la soberbia,
y terminaba negando a su Dios. ¡Ay, este pueblo israelita que no obedece a su Señor! Alguna vez fueron los filisteos, quienes los esclavizaron durante 40 años, hasta cuando el Padre envió a su ángel ante una pareja que nunca había tenido hijos, para decirles que tendrían uno y que éste ayudaría a cambiar el destino de Israel. Entonces la mujer recibió instrucciones del ángel, quien le dijo: no tomes vino ni otra bebida fuerte, y no comas nada impuro, pues vas a tener un hijo, al que no se le deberá cortar el cabello, porque estará consagrado a Dios desde antes de nacer. Fíjate, él todavía ni nacía y ya había sido elegido por Dios. Sansón fue su nombre, y creció en medio de la paz del hogar que el padre había dispuesto para él. Un día, mientras Sansón estaba en el campo, tuvo que enfrentarse a un gran león, pero el feroz animal cayó muerto en un momento, porque Sansón tenía tanta fuerza en sus manos como fe en el corazón. Luego, nuestro valiente joven, ¿qué crees que le pasó? Se enamoró de Dalila, una mujer que era joven y muy bella, pero cometió un grave error esta mujer. Se dejó comprar por unas cuantas monedas de plata a cambio de averiguar para los filisteos de dónde provenía la fuerza sobrenatural de la que gozaba Sansón. Ahí está Dalila. Dalila, aprovechándose del gran amor que él sentía por ella, lo hizo confesar que el secreto era su abundante cabellera. Entonces, una noche, ella esperó a que se durmiera y llamó a un hombre para que le cortara el cabello. De esta forma, Sansón perdió sus fuerzas. Después de sacarle los ojos, lo llevaron a prisión, de donde salió el día en que los filisteos estaban celebrando la victoria sobre el pueblo de Israel. Los filisteos bebían y se burlaban sin compasión de la ceguera de Sansón, sin tener en cuenta que ya le había crecido el cabello. Ese día, Dios le escuchó sus súplicas para que no lo abandonara, y sorprendentemente recobró su fuerza. Entonces, empujando las dos columnas que sostenían el templo en el que se encontraban los enemigos del pueblo de Israel, gritó: ¡que muera Sansón con todos los filisteos! Así, una vez más, nuestro Padre liberó de la opresión a sus amados hijos, pues con Sansón quedaron sepultados 40 años de esclavitud. ¡Qué interesante! Recuerda, la supervivencia del pueblo de Israel dependía de su lealtad a Dios. Su infidelidad, el hecho de que adoraran a otros dioses, hacía que el pueblo cayera en desastre. Sansón fue elegido por Dios y ofreció su vida por una causa muy noble, su pueblo. Dalila fue quien lo traicionó, divulgando el secreto de su fuerza. Por eso nosotros debemos confiar. Por eso nosotros debemos reflexionar. En la familia siempre debe existir el sentido de pertenencia y pleno amor entre todos, porque una familia que está unida y que cree en Dios es bendecida por Él. Desafortunadamente, esto no sucede en todas las familias, y un claro ejemplo de ello es el de Sansón y Dalila. Fabuloso, ¿a poco no? Y antes de terminar de ver estos 4 jueces, hay muchos más, muchos más, pero hoy nosotros solamente queremos centrarnos en 4. Ya vimos a Débora, ya vimos a Gedeón, ya vimos a Sansón, y nos falta conocer a alguien que va a ser muy importante: Samuel. ¿Quieres conocerlo? Elcaná y Ana no podían tener hijos, pero Dios escuchó las súplicas de Ana, quien le prometió consagraría a su hijo a su servicio, si Dios se lo concedía. Y así fue. Dios les dio un hijo, aunque no podían tenerlos. Este niño se llamó Samuel, y desde muy pequeño estaba al servicio del templo. Un día, mientras dormía, Samuel escuchó una voz que decía: Samuel, Samuel. Pensando que era la voz de Elí quien lo cuidaba, se levantó hacia él, y así sucedió 2 veces más. Elí se dio cuenta que era Dios, y le mandó: ve a acostarte, y si vuelves a oír que te hablan, contesta: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y así fue. Dios le encargó comunicar al pueblo cómo actuar según su corazón, y desde entonces se convirtió en un juez de Israel.
Samuel fue el último juez antes de que llegaran los reyes al pueblo de Israel. Dios lo eligió para que cuidase a su pueblo y le pudiera nombrar un rey. Pero esto lo veremos más adelante. ¿Qué te pareció la historia del pueblo de Israel? ¿A poco no es fantástica? Los jueces han servido para que el pueblo de Israel se mantenga fiel a Dios y preserve sus mandatos. Recuerda, eran un pueblo muy cabeza dura, que a cada rato querían abandonar el camino del Señor. ¿A quién nos recuerda? A veces nosotros también queremos abandonar el camino, ¿a poco no? Pero nosotros tenemos la misión de mantenernos firmes en ese llamado que el Señor tiene para nosotros. Ahora vamos a ver qué tan claro te quedó el tema. Vamos a ir a la página número 70. En el apartado completa las frases. Y dicen así: los jueces en el pueblo de Israel eran buenos... ¿Buenos qué? Capaces de poner toda su inteligencia y todo lo que eran al... ¿al qué será? Tienes que pensarle. Los jueces eran personas que todo el pueblo respetaba, admiraba y seguía. Gobernaron y salvaron al pueblo en momentos de... y ayudaron a los israelitas a volver a... ¿A qué le ayudaban a volver? Es una pregunta importante. Si tienes cualquier duda, recuerda que puedes mandarle un mensaje a tu cate para que te ayude. Y en el segundo apartado dice: di quiénes fueron estos jueces y comenta cómo lo hicieron. ¿Quién luchó contra el ejército del rey Yabín? ¿Quién habrá sido? ¿Quién venció a los filisteos? Creo que era súper fuerte, ¿te acuerdas? ¿Quién guió al pueblo de Dios hasta que surgieron los reyes? ¿Cómo se llamaba? Era una persona muy importante. Yo estoy seguro de que sí. Y venció a los madianitas. Otro pueblo que era rebelde a Dios. Pero ¿quién venció a los madianitas? A ver, acuérdate. Ya te acordaste, ¿verdad? Yo también. Y ahora vamos a continuar con las actividades de tu libro. Muy bien, mis pequeños. Seguimos en la página 71. Nos vamos al apartado Memorizo y vamos a repetir juntos estos 2 puntos. ¿Están listos? Vale. Dios está con los jueces, pues Él los elige. Ahora el siguiente. 1, 2, 3. Los jueces son personas respetables, confiables y justas, que organizaron al pueblo de Israel. Seguimos en la página 71, ahora en el apartado Aprendo. Tenemos 4 frases. Van a contestar una V si es verdadero, o si es falso vamos a poner una F. Esto según corresponda. En nuestra casita, mis pequeños, vamos a practicar ser más comprensivos y respetuosos con los demás. Si quieres, también puedes invitar a tus papás, a tus hermanitos, a tus abuelitos, a quien esté contigo, a que en esta semanita vamos a practicar ser más comprensivos y respetuosos hacia con los demás. En la página 72, en el apartado para vivir en familia, vas a comentar con tu familia, con quien esté contigo, tus hermanos, tus papás, tus abuelitos, alguna tía, quien esté a tu cuidado. Vas a comentar estas 2 preguntas y vas a escribir tus respuestas. Dice: ¿cómo se comportan los líderes políticos que conoces? Vas a comentar esa pregunta con la persona con la que estés y vas a responder: ¿cómo se comportan mamá y papá en tu casa? ¿Como líderes o como jueces? Analiza muy bien esas preguntas y vas a escribir la respuesta a la que hayan llegado. En la página 72 del libro, en el recuadro grande, vas a dibujar a 2 de los jueces. Las modas cambian.